tardes, estimados participantes. Hoy veremos en compiladores la unidad número 4, que trata de las características de las fases de un compilador. Esta unidad contiene los siguientes puntos: análisis semántico, generación de código intermedio, generación de código, optimización de código, organización y administración de memoria durante la ejecución. Voy a hablarles ahora una parte teórica, una definición de lo que es la fase de un compilador, que no es más que un lenguaje de programación que requiere un compilador separado. ¿Cómo es eso? El compilador traduce lo que el programa se le pide antes de ejecutarlo. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados, debido a que han sido completamente traducidos al lenguaje máquina. Recordemos que un compilador se compone internamente de varias etapas que hemos visto en las anteriores unidades, y con eso vimos el análisis sintáctico anteriormente. Era una etapa de esas que estamos hablando, el que estoy recordando. Entonces se compone internamente de esas etapas, realizan operaciones lógicas. Ahí es donde entran las características, la cual una de ellas es el análisis semántico, que es una fase importante en los compiladores. Por eso, esta fase del análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne información sobre los tipos de la fase posterior de generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la clase de análisis sintáctico para identificar los operadores o operandos de expresiones y proposiciones. Un componente importante del análisis semántico es la verificación de los tipos. Aquí que un compilador verifique y cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren que un compilador indique un error cada vez que se une un número real con un índice con una matriz. Siguiendo con la parte teórica, las características de la fase de un compilador. Acá tenemos este diagrama en bloque de lo que es, lo hemos venido representando desde los anteriores encuentros, que es el análisis sintáctico, el análisis semántico, que es el tema de hoy. Entra en el árbol sintáctico, después entraría también el árbol sintáctico para generar un código intermedio, donde tiene que estar enlazado, claro está, con la tabla de símbolos, y también una parte donde entren los errores. Realizan las comprobaciones necesarias para que el árbol sintáctico se determine un correcto significado. Por ejemplo, la transformación del archivo fuente previo a la compilación. Aquí en el análisis sintáctico reconoce los elementos del lenguaje. El análisis sintáctico, reconocimiento también de la estructura del lenguaje, que fue vista en la unidad, en las anteriores unidades, en la 2 y 3. Y el análisis semántico, reconocimiento de coherencia de entrada. Las tareas básicas son verificar la inferencia de tipos de asignaciones y expresiones, la declaración del tipo de variable y funciones antes del uso. El correcto uso de operadores en el ámbito de las variables y la correcta llamada a funciones. Acá nos limitaremos al análisis semántico estático en tiempo de compilación, donde es necesario hacer el uso de la tabla de símbolos como estructura de datos para almacenar información. El análisis semántico suele agregar atributos como tipo de datos a la estructura del árbol semántico. Tras el análisis semántico, el compilador acá
En esta parte, en la automatización, existe una calibración del árbol sintáctico donde ya no aparecen construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya no estructurado, más fácil de traducir directamente a código ensamblador o máquina compuesto de un código de 3 direcciones, que tiene un operador, una dirección de 2 operandos, un lugar donde guarda el resultado, también conocida como código intermedio, como vieron ustedes acá en este diagrama que vemos. El código fuente va hacia el código intermedio, del código intermedio va a un código destino y también el código fuente va hacia un código destino. Tras el análisis semántico del compilador que genera un código intermedio, el código fuente es el equipo de destino. Es un programa para algunos, la máquina abstracta, entre otros lenguajes de alto nivel y el lenguaje de máquina. Voy a definir lo que es el código intermedio, que es una fuente que se extiende de todo texto legible para el ser humano y redactado en un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código fuente es crear normas de disposiciones claras para el ordenador y que éste sea capaz de traducirlas con su propio lenguaje. De este modo, el texto fuente es la base de los programas en las páginas web. Lo que es ahora, por ejemplo, los ordenadores, que sea un PC doméstico, modernos móviles como los teléfonos, o un ordenador para la industria, la ciencia, trabajan con un sistema binario, encendido y apagado, cargado o no cargado, 1 y 0, en secuencia de estados bits, indica al ordenador lo que tiene que hacer. Ahora vamos con el código fuente, que se define como la generación del código de destino, el que se ocupa del lenguaje ensamblador para convertir el código optimizado en un formato comprensible para la máquina. El código de destino puede ser un código legible por máquina o un código ensamblador, que es lo que estamos hablando ya de las 3 definiciones que hablé de código intermedio, código fuente y código destino. Ahora vamos con la generación de código objeto, que toma como entrada la representación intermedia y genera el código objeto, la automatización o la optimización, perdón. Depende de la máquina. Es necesario conocer el conjunto de instrucciones, la representación de los datos, los números de bits, como hablé anteriormente, que son los números 1 y 0, modo de direccionamiento, número a propósito de registros, jerarquía. Continuamos. Acá tengo las fases de un compilador, fase 1, fase 2 y fase 3, donde, como ustedes ven acá en este diagrama en bloques, está en la fase 1 el programa de código fuente, en la fase 2 el programa objeto y en la fase 3 el programa ejecutable. Ya estos enlaces que ustedes observan allá, acá, tienen que ver que para llegar al código fuente, tiene que haber utilidades a un editor, una edición, una traducción, por supuesto el compilador, como lo ven acá, y acá sería en la parte derecha del editor, enlace igualmente con las bibliotecas. Y el programa ejecutable ya sería el saliente del programa ejecutable, las aplicaciones que va a hacer ese programa. Por ejemplo, por nombrar que se haga un programa. El generador de código objeto puede considerarse como la penúltima fase de un compilador, el cual se encargará de tomar como entrada el código intermedio generado por él y producir un código objeto de la arquitectura, por ejemplo, de una tarjeta, para luego entrar a una fase de automatización de código. En programación esto se llama código objeto a lo que resulta la compilación de un código fuente. Puede ser un lenguaje máquina o puede distribuirse en varios lenguajes o en varios archivos, perdón. También corresponden a un código fuente compilado. Suelen implementarse a mano y son complejos. ¿Por qué?
o la generación de un buen código objeto requiere la consideración de muchos casos particulares. Los comportamientos de algunos compiladores, les voy a dejar unos capturas que tomé de cada compilador ejemplo y les voy a ir hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que es el Fortran es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemáticas y en aplicaciones de cálculo científico. Acá tenemos un ejemplo donde se dan los distintos ítems en el programa, coloca en una parte acá abajo, como usted observa, el subprograma sumatoria en C, donde va a sumar la parte real con sumando 0.0 y suma más B sub I. Él continúa haciendo el programa, retorna y fin. Ahí hace la suma, por ejemplo, de un parámetro de hasta 99, como observan ustedes acá, y eso es Fortran. Está orientado también para aplicaciones numéricas y computación científica. También tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, lo que es Fortran es más, en la parte de las ventajas, es más sencillo de aprender que sus antecesores. Todavía se utiliza como uno de los lenguajes más destacados a la hora de realizar el cálculo numérico. Se considera la revolución al principio de la programación moderna. También se pone en práctica a través de los años el uso de dado lugar a las librerías, porque tiene buenas librerías probadas y eficientes que constatan la eficiencia como lenguaje de programación. Sus desventajas han de tenerse en cuenta para la hora de ser utilizado. Entonces, en sus desventajas tenemos, imposibilita el hecho de hacer una reserva de memoria dinámica. También, para el proceso de textos, lista y estructura de datos de alto grado de complejidad, es un lenguaje algo ya obsoleto, muy primitivo. Esa es una de las desventajas que te voy a tener en cuenta a la hora de ser utilizado. Tenemos ahora, acá abajo tenemos el que no creó, John Baucus. Tenemos ahora el Pascal, que el objetivo era crear un lenguaje de programación de alto nivel para enseñar la programación estructurada. Así se vería el programa con este captura que está allí. Tenemos también sus ventajas y sus desventajas. El Pascal significa que se puede dividir el programa en módulos implementados utilizando procedimientos y funciones y organizado de manera tal que pueda leerse con facilidad. Entre las ventajas que tenemos en Pascal son que permiten asignaciones dentro de las expresiones y utiliza sintaxis distintas para las asignaciones y comparaciones, evitando de esta manera muchos bugs. Este programa tiene dos partes definidas, declarativa y ejecutiva. Estos evitan impresiones. El tipo de variable Pascal se fija en su definición, en la asignación a variables de valores tipo incompatible. No están autorizados, esto proviene de los errores comunes donde hay variables que son utilizadas correctamente. Es también obsoleto entre las desventajas y tiene pocas funciones. Tenemos ahora el C++, el Java, el C++, me salte el C++, que es el lenguaje de programación que proviene de la extensión lenguaje C para que pudiese manipular objetos, que es uno de los programas donde ustedes empezaron a trabajar en la carrera de informática, me imagino, con el C++, que es un ejemplo de lenguaje de programación compilado, multiparadigma, principalmente de tipo imperativo y orientado a objetos. Incluyen también programación genérica y funcional. Estos ejemplos de programas escritos como el C, C++, son los sistemas operativos Windows, el Mac, iOS y el Linux. El navegador también Google, Chrome, Adobe Acrobat, la página web de Amazon, por ejemplo, para nombrar algunas, el Autodesk de AutoCAD, el Facebook, el Microsoft Office, la suite de programas Mozilla, también el juego de FIFA, Sport,
y entre otros. Las ventajas que tiene y desventajas son que el lenguaje de programación es orientado a objetos, es una ventaja. Permite elaborar aplicaciones sencillas como ejemplo Hello World, hasta sistemas operativos y mucho más. Todo eso dependiendo del manejo del lenguaje. Elaborar en C++ es como construir un rascacielos, tiene un buen soporte, es robusto, pero existe también errores en los pisos inferiores, toda la parte superior viene abajo, se vendría abajo rápidamente. Quiere decir que así como es robusto y no, pueden existir errores en este lenguaje de programación, no es recomendable para desarrollar páginas web. Tendremos ahora el Java, que es un lenguaje sencillo y orientado a objetos que permite el uso, el desarrollo de las aplicaciones en diversas áreas, como la seguridad, la animación, el acceso a bases de datos, aplicaciones en cliente-servidor, interfaces gráficas, páginas web interactivas y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras. En la parte de las páginas web interactivas, pues te daría el ejemplo yo de, por nombrar una empresa que fabrique UPS de la marca Forza o algún inversor híbrido donde tengamos que censar los valores de que esté emitiendo, ya sea el UPS o el inversor híbrido, de cuánto voltaje tiene la batería, cuánto consumo de corriente tiene, cuál es el voltaje de entrada, cuál es el voltaje de salida. Todo lo hace el Java en esta parte trabaja el Java, y por eso se dice que es en páginas web interactivas. Existen programas como el que pues estoy nombrando con el UPS o con el inversor híbrido, donde se ven todos esos valores a través de la web remotamente. También es bastante usado en la parte de Google, en la página de Google, para el movimiento de algunas páginas, animaciones. Java. Tenemos ahora el entorno visual. Vamos a hablar un poco del Java en sus ventajas y sus desventajas. Si algo caracteriza al Java es que es una plataforma muy segura, además de garantizar canales de comunicación confiables para proteger la privacidad de los datos. También, por decir algo, la característica del lenguaje de programación Java es una capacidad para elaborar tareas simultáneas dentro del programa. Con este rasgo es mucho más accesible mejorar tanto el rendimiento como la velocidad de ejecución. La ventaja es la multiplataforma, tal vez el precio por tenerla sea no también la más accesible o la que es tan lentita, es un poco lento, pero fue una principal orientación en el rendimiento, sino en la facilidad de desarrollar las aplicaciones en distintas tecnologías. En vez de aprender su sintaxis, son muy fáciles de alternar. También el lenguaje es perfectamente orientado a objetos. Su sintaxis, cuando comparamos, o, ¿cómo lo explico? La sintaxis en la parte de programación es semejante al lenguaje de evolución, de ejemplo, nombrando un punto .NET o, o un C++, es un lenguaje de evolución muy lenta. Para la creación de las aplicaciones multimedia o implica funcionalidad mínimamente avanzada, también en la desventaja hace que la ejecución de la aplicación sea muy lenta. Eso es lo que quería terminar de decir de este Java. Lo único malo de él es que es bastante lento. Tenemos por último el entorno Desarrollo Visual Studio 2010, que es un entorno de desarrollo integrado por sus siglas en inglés, también para Windows y la iOS, y lenguajes de programación tales como el C++, el Visual, el Paxi, el .NET, el Java, el Python. Es igual en el entorno del desarrollo web, entre otros. Ahí también les dejo el capture de alguno del entorno
Visual 2010. Así se ve cuando se abre este programa. El entorno Visual IDE es un programa con números característicos para respaldar. Una de las características es respalda muchos aspectos en el desarrollo de software. El IDE Visual Studio, este programa, lo único de ventaja también que pueden encontrar ustedes es que es también un poco lento. También en la parte de multimedia aplica funcionalidad mínimamente avanzada. También es un poquito engorrosa su programación. Entonces tiene más registros, lleva más programación. Acá en el capture que tomé allí, lo ven. Y acá se muestra como ver como una parte de un ejercicio del entorno de desarrollo IDE, con un ejemplo que les coloco allí, que calcula el área del perímetro de un triángulo. También maneja la parte de matemática. Se puede hacer ecuaciones, puede, por lo menos acá está haciendo, calculando el perímetro con la fórmula A más B más C y el área, y él daría el resultado de de lo que se está buscando. Acá tenemos unos videos referenciales, ya llegando al final de este Visual Studio. Con esto llega al final. Y los videos referenciales de Fortran y Pascal son como el entorno de desarrollo. Se pueden ver, los pueden, como trabajan, así como vi los capturas que tomé allí. Ustedes pueden observar estos links que en el documento Word que yo siempre subo. Ahí sacan los links y pueden verlos en la web. Igual que estos videos referenciales, la misma que se vio en los trimestres pasados, que yo les decía que subía ese material de apoyo con un documento Word para que sacaran un link. También esta diapositiva la subo a la plataforma. También cuando ya estamos llegando al final del trimestre con esta última unidad 4, tengan en cuenta que también viene en la última semana del trimestre la semana de retroinformación para que recuperen una de las 4 actividades para recordárselo, y cuando envíe la actividad sumativa 4 pues tengan en cuenta la entrega, que eso difiere en la ponderación de la nota. Y también que tengan en cuenta los tics que yo le doy allí, la guía de algunos pasos de elaborar la actividad, solamente como guía. Ustedes pueden investigar y llegar a hacer mejor la actividad. Esto, me despido. Llegamos ya al final de todo el trimestre, vuelvo y repito. Cualquier duda me la hacen llegar a la plataforma y por un mensaje estaré respondiendo. Hasta luego.